Hola, buen día. Mi nombre es Laura Melisa. Me presento desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Antioquia Chocó, desde el país Colombia. Iniciamos con la ponencia de los análisis de los factores de riesgo mantenedores en una mujer violentada sexualmente por su pareja. Esta videoponencia pregrabada es para el Congreso Iberoamericano de Salud Mental con una investigación académica sobre violencia. Iniciamos con la introducción y encontramos que la violencia en el noviazgo es una problemática necesaria de abordar en cuanto al malestar que genera en alguno de los miembros de la relación la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer, generando un estado de control y evocando en la víctima sentimientos de miedo, culpa o daño físico y psicológico. Aquí también encontramos la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores de riesgo mantenedores de la violencia sexual en una mujer entre los 12 y 29 años de edad violentada sexualmente por su pareja durante la relación de noviazgo? En los objetivos encontramos el general, que es analizar los factores mantenedores en una mujer joven adolescente violentada sexualmente por su pareja durante el noviazgo. Y en los específicos encontramos describir las características de los factores mantenedores individuales inmersos en la violencia sexual, identificar los factores de riesgo familiares en una mujer víctima de violencia sexual y determinar los factores de riesgo mantenedores establecidos durante las relaciones de violencia prolongadas en el noviazgo. Desde la justificación encontramos a esta investigación cualitativa que se le otorga el interés que genera la violencia sexual en el noviazgo. Frecuentemente esta pasa desapercibida en el ámbito social, donde por medio de esta problemática la información no genera mucha relevancia en otras investigaciones. Para ello, y dada la complejidad de este tipo de violencia registrada en la realidad cotidiana, es necesario analizar sobre qué pasa actualmente con los jóvenes en sus primeras relaciones afectivas y cómo se puede actuar en estos casos donde la mujer es víctima de violencia y sufre de innumerables actos perpetuados o padecidos durante la relación. Desde esta revisión de la literatura, encontramos que la investigación entonces nos enmarca fenómenos de violencia sexual en parejas jóvenes que en torno a la misma pueden llevarnos a encontrar entonces desde la estructura familiar una fuente que inculca valores socioculturales para desarrollarnos o integrarnos de manera fortuita en la niñez para tomar decisiones propias o influyentes en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Entonces tenemos autores que nos enmarcan desde la violencia situaciones complejas en torno a la misma y a la actualidad, donde por mayor relevancia la vida social, el noviazgo, la familia y el cambio de ritmo nos constituyen o nos dan a entender que la relevancia o el impacto que puede generar un otro a nuestro entorno nos sustituye para principios culturales. Desde este punto de vista, entonces, tenemos como principal autor a Caponi 2014, que nos plantea el enamoramiento como este estado emocional afectivo que se constituye desde una necesidad y desde un deseo, por medio del cual la mente busca, vincula, relaciona y constituye la forma de la interacción con el otro desde el deseo, desde la necesidad. Esto constituye que el enamoramiento es una de las búsquedas de algo que a nosotros como seres humanos, nos puede hacer falta. Una vez pasado, digamos, este periodo de enamoramiento, los rasgos de carácter afectivo que fueron entonces la unión
y la atracción de la pareja se pueden transformar en fuentes de discordia y puede parecer que nos enamoramos de un otro distinto y de un estilo o un desafío del otro distinto, donde la integración de la relación puede enriquecernos o puede llegar a convertirnos en unos faltantes o perseguir estas problemáticas desde el amor. En otro punto, entonces también encontramos a otro autor, como lo es Rubio Gil y Sáenz Díez, que nos hablan entonces también de la violencia sexual en la población juvenil, donde se abarcan actos que van desde el acoso verbal a la penetración y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social o la intimidación a la fuerza física, pero la violencia en este sentido entonces más amplio puede ejercerse en el consentimiento de la víctima o sin el consentimiento de la víctima, donde en el caso de los menores y en relación a las mujeres podemos entender que la víctima no es consciente muchas veces de ser víctima de su pareja por razones socioculturales o contextuales de la relación. Entonces aquí podemos llamarlo podemos llamar a este proceso eh, manipulación o relación tóxica, en el sentido de que la población puede cobijarse en la dependencia por miedo, por amor, por familia o por falta de dinero. Por estas investigaciones entonces encontramos que hablar de violencia sexual en parejas heterosexuales puede ejercer una frecuencia o una facultad de la exposición, donde las mujeres como víctimas tienen tácticas donde por miedo o por límites de fuerza eh, se dejen seducir por medio de la manipulación, por medio de la seducción, las amenazas, las mentiras, el chantaje emocional, ciertas situaciones donde se vean marcada entonces la droga y las caricias. Para ello, entonces, y por lo tanto, se suman unos comportamientos bidireccionales donde es de suma importancia cifrar que el punto complejo está en donde el hombre ejerce sus estrategias para llevar a conseguir en la mujer actos de relación sexual forzada sin el consentimiento o pueda llevar a innumerables actos de daño físico o psicológico para lograr dicha situación. Desde los métodos de investigación encontramos que la investigación se desarrolla mediante un estudio de caso con alcance descriptivo. En esta primera instancia se lleva a cabo una entrevista estructurada a la profesional que nombraremos como PF, psicóloga profesional. A través del material obtenido, la investigación busca realizar un análisis desde las primeras preguntas planteadas en la entrevista a la profesional en el tema y de esta manera llegar a los resultados sólidos que permitan dar respuesta a los objetivos propuestos desde la investigación central. De esta forma se busca contribuir con información que aporte al tema en cuanto a los factores mantenedores y cómo es posible promover y generar un cambio social a esta problemática para que las mujeres que son víctimas de sus parejas puedan encontrar un apoyo o una solución a esta situación. Aquí también encontramos como técnica la entrevista estructurada, que viene siendo entrevista cualitativa. Análisis y resultados de los datos. Aquí encontramos el objetivo principal de este análisis, que es buscar e identificar desde los factores mantenedores qué procesos o qué dinámicas se llevan en los contextos individuales y familiares por medio de las relaciones de pareja jóvenes adolescentes. Se pudo recopilar por medio entonces de la entrevista que un contexto numerable de mujeres
son afectadas por parte de esta problemática en el mundo. El permanecer en una relación violenta entonces genera consecuencias emocionales, físicas y psicológicas que nos llevan entonces a tener situaciones o principios donde se realiza la investigación y es importante entonces promover la recuperación integral de las mujeres como víctimas. La investigación de los factores mantenedores en una mujer violentada sexualmente durante el noviazgo, entonces centró así la recopilación y la información de de estos factores mantenedores. Entonces, por lo tanto, se dio pie a centrarnos en investigaciones o en categorías tales como factores mantenedores, categorías de los factores mantenedores, familia y violencia. Dando resumen entonces al término de factor, encontramos que se pretende o se vinculan predisposiciones de carácter psicológico o personal, los cuales tienen una carga de orden afectivo en la persona, para satisfacer necesidades tales como amor, tendencia sexual, alimenticia, necesidad de ser, de estar o constituir una relación con el otro, tener entonces de la primera observación en efecto y acción que puedan llegar a prolongar una relación duradera, pero en ella entonces encontramos diferencias donde se abarcan problemáticas tales como la influencia personal de carácter familiar que impiden que estas relaciones sigan constituyéndose en el daño y no se tenga como una prevalencia a la permanencia de ellas. Según PF, entonces, la psicóloga profesional nos habla que una mujer violentada por su pareja genera dependencia económica, genera dependencia emocional y genera dominación, que en estos casos pueden ser factores mantenedores para el entorno del noviazgo. Pues entonces la mujer como víctima es sometida a conductas mediante comportamientos adictivos por medio del abandono o la pérdida del otro. Desde el control, entonces tenemos también la característica de los factores mantenedores que la pareja entonces entra por medio del temor y el dominio a prevalecer en la relación de pareja, donde se da la estructura de las finanzas, donde se da la intervención de la familia y donde empieza entonces la manipulación o control por el miedo a no permitirse entonces tener algún tipo de relación social por medio del interés y el cuidado del otro. En esta también entonces está la intimidación, y la intimidación entonces nos constituye a principios donde está el te cojo y te pego o no puedes salir. Entonces empieza la dominación donde la mujer indirectamente es sometida a estos chantajes o a estas amenazas y entonces ella prefiere centrarse en su entorno y seguir en su entorno para no permitir que la amenaza pueda llegar a otras situaciones. Desde la dependencia emocional, entonces constituimos que esto puede llegar a dependencias de sometimientos o mecanismos neurológicos y psicológicos donde se intenta disminuir al otro por medio del sufrimiento que genera el miembro y puede llegar a perpetuar estos abusos. Por medio de la familia tenemos entonces la estructura del enfoque sistemático de la estructura violenta familiar, donde la prueba del aprendizaje entonces nos genera este factor mantenedor en los roles permanecientes a la autoridad masculina de poder. El exterior o el interior como observador se basa en someter a la pareja
vemos que en muchas circunstancias o dinámicas familiares esta violencia física y psicológica genera patrones entonces conductuales que pueden generar por los integrantes de la familia relaciones violentas donde el nivel de generacionalidad entonces da a permitir el intervalo del poder y no llegar a parar. Desde la violencia sexual, entonces encontramos la humillación sexual y la coacción bajo los órganos sexuales. Aquí también entonces encontramos a la violencia como integridad física, donde la femenina puede llegar, o la mujer puede llegar a tener problemas, pueda llegar a tener problemas por ser menores de edad, por tener una pareja que de pronto les pueda constituir una solvencia económica, ese estatus económico, donde esto se constituye un factor mantenedor por miedo a llegar a tener problemas a largo plazo. Desde los resultados, el permanecer en una relación violenta genera consecuencias emocionales, físicas y psicológicas a largo plazo. En particular, las mujeres jóvenes en relaciones de pareja pueden experimentar diversas situaciones que pueden afectar su capacidad para relacionarse de manera saludable con los demás. En estos resultados encontramos las categorías que mencionábamos anteriormente, que son los factores mantenedores, características de los factores mantenedores, familia y violencia sexual. De aquí encontramos estas problemáticas principales a las categorías, las cuales son la dependencia emocional, la economía, la familia, el control, la intimidación o la dominación como factores mantenedores. En las características de los factores mantenedores encontramos que es el control como un estado de vigilia, de celos, maltrato físico, desconfianza, intimidación, terror y amenaza. En la dependencia encontramos entonces el dominio y manipulación. En la familia encontramos el aprendizaje por medio de intimidación, poder, permanencia económica y autoinsuficiencia. En la familia como tal, en cuanto a los resultados de los factores mantenedores, encontramos la economía, el consumo de spa, la falta de educación, los roles permanecientes a la época, figuras de autoridad masculina y creencias. En la violencia sexual encontramos la edad, la duración, la antigüedad de la relación, economía, intimidación sexual y agresividad. Para continuar, la frecuencia de aparición de las distintas categorías relacionadas con los factores mantenedores nos dan entonces la problemática más frecuente a estudiar. En esta encontramos la economía como un factor importante que sugiere que las víctimas de violencia sexual podrían estar experimentando problemas por medio de las manipulaciones o creencias sobre el dinero como un impedimento para salir de una relación de pareja violenta. Como segunda instancia encontramos el control, la intimidación, la dependencia emocional y la familia. Aquí cobijamos estos cuatro factores como lo que nos indica que la víctima experimenta estos problemas en relación al noviazgo como evento catastrófico de la vivencia con el otro. La categoría de familia fue la tercera frecuencia, de lo que nos sugiere que la víctima permanece en un entorno hostil, de forma que la violencia por medio de su estructura familiar fue sustituida por una imitación donde se minimizaba al otro en cuanto a creencias o en cuanto a poder por la edad y la época. Y por último, encontramos a la violencia sexual como una problemática que puede indicarnos que la mujer como víctima sea consciente
del daño o no sea consciente del daño que le genera su pareja en torno a la economía, la duración de la relación o agresividad en la violencia que genera el otro sobre ella, para permanecer en medio de un noviazgo violento que no le percibe o que no le da otra solución, otro panorama complejo para salir de esta situación. En general, estos resultados nos llevan a sugerir que la mujer como víctima puede experimentar varios factores de riesgo mantenedores que pueden afectar la relación consigo misma o con su entorno. Estos hallazgos pueden darnos situaciones o pueden acarrear situaciones hostiles para el desarrollo de nuevas investigaciones donde sea necesario enmarcar soluciones que le permitan a las mujeres recuperar su bienestar físico y psicológico de manera óptima y disminuir el riesgo de otras relaciones o de otras relaciones de la misma índole. Discusión y conclusiones. Para concluir la investigación sobre los factores mantenedores en una mujer violentada sexualmente por su pareja durante el noviazgo, se puede decir que la presencia de estos factores pueden afectar significativamente la percepción de las víctimas en cuanto a su situación de violencia y posibles mejoras de la misma. Los factores mantenedores pueden hacer que la víctima llegue a permanecer en la relación sin dimensionar la gravedad de la situación, por lo cual la misma justifique la conducta violenta de su agresor o incluso se culpe a sí misma por sufrir de esta violencia. Es importante destacar que estos factores pueden afectar negativamente el proceso de la relación de la víctima y su capacidad de buscar una red de apoyo para suplir esta necesidad. La realización de esta entrevista entonces nos permitió comprender desde otra perspectiva la importancia pues de identificar qué factores mantenedores se encuentran arraigados en los jóvenes o en las jóvenes y adolescentes por medio de la misma, donde entonces los análisis o los resultados desarrollaron pues una eficacia en cuanto a la valiosa información para comprender cómo la violencia sexual puede ser una de las necesidades que nos permita abordar nuevas investigaciones y nuevos hallazgos para dar con la solución a que se demuestre que las víctimas de violencia sexual experimentan factores complejos donde se logra muchas veces intervenir la necesidad, pero dada la culpabilidad o dada la permanencia de la víctima, entonces se dificulte su proceso de recuperación por el amor propio y por innumerables actos. Esta violencia sexual que es ejercida en las mujeres nos da entonces un foco o nos genera un impacto donde se perciben las relaciones interpersonales, donde los factores mantenedores dan la visión de que el amor puede alterar la forma en que se percibe a la otra persona, en que se percibe al mundo y en cómo se percibe el noviazgo. Por medio de ello es de gran importancia aportarle entonces a la víctima un apoyo psicológico para percibirle la realidad e identificar en esta mujer qué patrones repetitivos se han dado desde la niñez y qué comportamientos de su historia pueden cambiar en las intervenciones terapéuticas para hacer efectiva la solución. En este sentido, es importante destacar la necesidad entonces de brindar un apoyo psicológico a las víctimas, eh, a las mujeres jóvenes y adolescentes para que esa situación pueda mejorar y pueda cambiar. Para finalizar, en la bibliografía, entonces encontramos autores importantes que nos llevaron a
finalizar con este proyecto de los factores mantenedores en una mujer violentada sexualmente, y sus diferentes investigaciones permitieron que se lograra llegar a un objetivo principal, que era darle solución a esta investigación.